Buenos días a todos y todas, bienvenidos a School Academy. Hoy vamos a hacer una exploración del recto femoral, empezando desde el punto de referencia en el tercio medio del muslo, subiendo hasta la parte más proximal y dividiendo entre sus dos orígenes tendinosos, el tendón directo y el tendón indirecto, y luego haremos un barrido hacia distal para ver ya la inserción distal mediante el tendón cuadricipital. Vamos a ello. Como os decía, ponemos el punto de referencia en la mitad del muslo. Tenemos aquí, como imagen de referencia, el plano en eje corto del recto femoral, el vasto intermedio y por debajo a la cortical del fémur. La imagen de referencia siempre será el recto femoral con su septo o aponeurosis central en la mitad. De ahí valoramos hacia lateral y hacia medial. Hacia medial veremos cómo tenemos aquí este tabique intermuscular entre el recto y el vasto medial, y aquí otro entre el vasto medial y el vasto crural o intermedio. Y aparte de la lateral, aquí tenemos la fascia del septo que nos divide al recto femoral del vasto lateral y por debajo del vasto intermedio. Si nos volvemos a colocar en el recto y vamos ascendiendo, vemos que esta aponeurosis central se hace cada vez más potente. ¿De acuerdo? Si seguimos el recto hacia más proximal, vemos ya que el músculo va perdiendo algo de grosor y la aponeurosis central se nos va medializando. Si seguimos la imagen de la aponeurosis central como referencia hacia arriba, cada vez se nos hace de menor tamaño y de mayor grosor. Llegará a un punto en el que se nos medializa por completo a este nivel. El recto para entonces ya es un músculo que se ha hecho bastante estrecho. Seguimos hacia arriba, aquí tenemos el tendón de la aponeurosis central, aquí por encima estamos viendo ya toda esta aponeurosis superficial que luego va a ser el tendón directo, ahora hablamos. Seguimos hacia arriba y aquí llegaremos a la imagen de la espina ilíaca antero-inferior. Esto será la imagen del tendón directo del recto femoral en eje corto. De aquí podremos hacer una toma en eje largo, valorando perfectamente desde la espina ilíaca cómo se origina este tendón directo, que va a ser el que nos va a generar la aponeurosis superficial de lo que sería el recto. Si bajamos en eje corto un poquito hacia abajo, por debajo de esta aponeurosis superficial, que es el tendón directo, tendremos esta sombra acústica por abajo. Esto lo que es la anisotropía que nos ofrece el segundo tendón, que es el indirecto. Entonces, en este caso, tenemos que angular la sonda unos 45 grados, pivotando la parte lateral de la sonda hacia proximal. Desde el punto de referencia aquí, hacemos ese gesto y nos lateralizamos todo lo que podamos. Y aquí, esta fibra que veis, tenemos un poquito de brillo, toda esta fibra que veis aquí, esto es el tendón indirecto insertándose a este nivel en la ceja cotilodea. Aquí lo tenéis, insertándose aquí en el acetábulo, en la ceja cotiloidea. ¿De acuerdo? Si volvemos al punto de referencia, lo que os decía antes, tenemos que recordar que el recto tiene dos orígenes principales, que son el tendón directo naciendo de la espina ilíaca anteroinferior, que luego va a generar la aponeurosis superficial, la envoltura, el esqueleto superficial del recto hasta mitad del muslo. El tendón indirecto, que es el que se origina en la ceja cotiloidea, que se lateraliza mucho en esa zona del acetábulo, es el que luego se hace intramuscular y nos hace toda esa aponeurosis central. Y por último, que ahora veremos, el tendón cuadricipital es el que nos da esa inserción en la rótula, pero luego a nivel de origen muscular nos hace toda la aponeurosis profunda del músculo, toda la aponeurosis posterior, la que hace el esqueleto posterior del músculo. Si volvemos a esta toma,
y volvemos hacia arriba rápidamente y hacemos el eje largo, podemos observar cómo el tendón directo va haciendo todo este techo de aquí, la aponeurosis superficial, tendón directo y aponeurosis superficial, mientras que esta sombra, que luego vamos a convertir en tendón indirecto como hemos hecho antes, si la seguimos se va a acabar convirtiendo, como veis aquí, en ya la aponeurosis central o el septo. Aquí tendríamos tendón indirecto y aquí tendríamos aponeurosis superficial, el tendón directo. Si bajamos hacia el distal desde la imagen de referencia, lo que nos quedará es ver cómo llega un momento en el que la aponeurosis central desaparece, esto en un eje largo podríamos verlo de una manera que vemos terminar esta aponeurosis central. Si la seguimos hacia abajo, el recto termina aquí y esto serían ya las fibras superficiales del tendón cuadricipital. Si seguimos más hacia debajo, el vasto medial y el vasto lateral por los laterales y el vasto crural o intermedio por debajo van a dar el resto de niveles del tendón cuadricipital hasta insertarse, como vemos aquí, en la rótula. Si seguimos en eje largo al tendón cuadricipital, veremos cómo llegamos a este punto que tenemos un eje largo del recto y del vasto intermedio. Como veis, esta aponeurosis profunda de lo que es el recto es lo que luego se nos termina convirtiendo en la capa superficial del tendón cuadricipital. Si lo hacemos en un eje corto, por última vez, vemos aquí el final del recto con esta aponeurosis profunda muy potente, que es una zona de lesión habitual, y si seguimos hacia abajo veremos que es esto lo que luego se nos terminará por convertir en el tendón cuadricipital. Yo creo que con esta exploración os puede servir para ubicaros dentro de lo que es la exploración del recto femoral, y en vídeos posteriores intentaremos ubicar zonas típicas de lesión. Muchísimas gracias.